Pues shalom hermanos, bienvenidos una vez más, un Shabbat más. Gracias le damos al Eterno por la vida que nos da, gracias por su misericordia y por permitirnos estar en estos momentos. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar a un Shabbat más, en una semana a lo mejor eh, complicada para muchos, para otros más relajada, pero bueno, damos gracias a Dios por su misericordia y porque nos permite estar en estos momentos. Vamos a estudiar el día de hoy y bueno, antes de empezar me gustaría hacer una oración para poder pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Gracias te damos, Señor, en esta noche por la vida que nos das. Gracias por un Shabbat más que nos permites estar en comunión, Señor, contigo, Señor. Un Shabbat en el que nos permites también reflexionar, en el que nos permites estar felices, Señor, y bueno, estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por que tú no nos dejas, Señor, sigues bendiciéndonos. Y bueno, no, no hay manera de agradecerte, Señor, sino solamente obedeciendo, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias te damos, Señor, por cada hermano, Señor, que va a escuchar esta transmisión, que tú seas en su vida, Señor, en su familia y en todo, Señor, lo que él pueda estar pasando, Señor. Va a estar con todos, Señor, y cada uno de ellos, Señor. Y bueno, danos de tu sabiduría, danos de tu entendimiento. A mí dame las palabras, Señor, para que solamente pueda hablar palabra tuya, Señor, y no palabra mía que puede ser vana, Señor, y pueda entorpecer lo que dice tu palabra, lo cual es eh, bueno, Señor, agradable, perfecto, Señor, y lo cual también es de bendición para nuestras vidas, Señor. Sé con todos y bueno, ayúdanos en estos momentos y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Yeshua. Amén. Y bueno, hermanos, vamos a empezar en esta noche. El día de hoy toca la parashá número 3. Y la parashá el día de hoy se titula Bejalotja, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando descienda, ¿sí? Y la parashá viene con su haftará, que la de esta semana es Zacarías capítulo 2 versículo 14 al capítulo 4 versículo 17. Y bueno, el día de hoy vamos a leer los versículos. Vamos a irnos un poquito rápido porque si son bastantitos. Vamos a ver del capítulo 8, perdón, al capítulo 12. Entonces vamos a irnos un poquito rápido. Y bueno, vamos a empezar a leer lo que es el capítulo 8 de Números. Estamos viendo el libro de Números. Recuerde que este libro trae murmuraciones, lloriqueos, eh, todo lo que es para mal. Ya lo había repetido en la primera parashá, pero lo vuelvo a repetir en esta. No se le olvide, sígalo teniendo en cuenta. Y bueno, vamos a empezar a leer. Lo repito nada más porque el día de hoy vamos a ver algo de eso que les estoy comentando. Dice así el versículo 1 del capítulo 8. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando pongan las 7 lámparas en el candelabro, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante enfrente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Instaló las 7 lámparas para que se reflejara su luz hacia adelante, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Y bueno, eh, todo esto es acerca de las 7 lámparas que están en el candelabro. Dios da una instrucción y se hizo así como Dios lo dijo. Aarón hizo esto y recordemos, el candelabro estaba hecho de oro labrado y se fabricó tal como el Señor lo ordenó, tal como el Señor se lo había mostrado a Moisés. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a ver del versículo 5 al versículo 22. ¿Sí? Más o menos de qué va a tratar. Bueno, va a hablar de la dedicación de los levitas. Se los voy a dar así un poquito más resumido. Dice que se iban a rociar con agua de purificación, se iban a afeitar todo el cuerpo y a lavar su ropa. Iban a llevar un becerro y una ofrenda de grano de harina
selecta humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Los levitas se iban a presentar y el pueblo iba a poner sus manos sobre ellos, y con las manos en alto Aarón presentaría a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel, y fueron dedicados al servicio del Señor. Los levitas se purificaron del pecado, lavaron sus ropas, y Aarón los presentó ante el Señor como una ofrenda especial. Y bueno, Aarón ofreció todos los sacrificios para purificarlos y para hacerlos justos delante del Señor. Y bueno, aquí menciona algo, que el pueblo puso sus manos sobre los levitas. Y bueno, pues podríamos decir, eran muchísimos hijos de Israel, pueblo de Israel, para ponerle las manos a los levitas. Entonces aquí pudiera entrar en cuestión que habíamos visto en la primera parashá. Los levitas habían sustituido a los primogénitos, entonces pudo haber sido que esos israelitas que pusieron sus manos sobre los levitas, pues eran todos estos primogénitos en representación de todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Y bueno, en el versículo 24 dice que los levitas iban a seguir una regla, ¿sí? ¿Y cuál era esta regla? Bueno, era que iban a empezar su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarían a los 50 años. Bueno, aquí yo todavía no entraría, todavía me faltarían 5 años, pero creo que todos estos menores de 25 años iban ahí creciendo, madurando, viendo cómo estaba esta situación. No era cualquier cosa, era lo más sagrado, dependiendo de qué clan estaba ahí al servicio. Y bueno, los de 50 años, cuando se jubilaban todos estos levitas, no era que ya no iban a trabajar, sino iban a ministrar de una manera un poco más relajada, ayudando a los levitas como guardias en el tabernáculo, pero ya no podían oficiar en las ceremonias y las demás actividades dentro del tabernáculo, ya sea para cargar o algún otro ejercicio que a lo mejor meritaba de fuerza. ¿Ok? Eso es lo que nos habla en general el capítulo 8. Y vamos al capítulo 9. ¿Sí? Ahí, si tiene su Biblia a la mano, le invito a que la tome, la pueda abrir. Si no puede, pues aquí estoy yo para decirles también qué es lo que dice, ¿sí? El subtítulo que trae el capítulo 9, en mi versión es Nueva Traducción Viviente, dice la segunda Pascua. Y yo también podría llamarlo una segunda oportunidad para celebrar esta fiesta, ¿sí? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. ¿Sí? Dice: un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del mes primero. Ahí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esta fue la respuesta del Señor a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si alguien del pueblo, ya sea
ahora o en las generaciones futuras está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje no puede estar presente en la ceremonia, perdón, y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni siquiera quebrará un hueso, ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplicarán tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. ¿Sí? Aquí está hablando, me voy a regresar al versículo 1, está hablando de un año después que salieron de Egipto. ¿Ok? Sí, un año después, el primer mes de ese año. ¿Sí? El Señor le dijo a Moisés que celebraran la Pascua en el tiempo establecido por Dios. Y bueno, este es un mandamiento, una convocatoria de parte de Dios que es solemne y se va a celebrar igual al atardecer del día 14 del primer mes, y se va a seguir todos los decretos y ordenanzas, pero algo importante es que los hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, más que nada por estos varones que estaban impuros, ¿sí? Y bueno, no iban a poder celebrar la fiesta, pues sí, de la Pascua o de Pesaj, ¿sí? Entonces Dios da esta orden, que en el pueblo, ya sean esta o futuras generaciones, que esté impuro para la fecha de la Pascua por situación de impureza o estar de viaje y no puede celebrarla, entonces iba a ofrecer un sacrificio un mes después, el mismo día, un 14 al atardecer, ¿sí? Es todo igual, solamente ¿qué es lo que cambia? El mes, sí, que iba a ser un mes después. Y bueno, iban a comer el cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas. El cordero no iba a quedar nada para el siguiente día y no se le quebraría ningún hueso. Se debe seguir todas las ordenanzas acerca de la Pascua. Solamente lo que cambia es el mes, nada de lo demás se cambia, ¿ok? Importante lo del versículo 13 y 14. Si lo tienen ahí, para que lo estén checando, bueno, dice que aquellos que no estén ceremonialmente impuros o no anden de viaje y aún así no celebran la Pascua en la fecha que Dios está ordenando y que está establecida por Él, van a ser excluidos de Israel. Y si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha señalada o debida, también sufrirán las consecuencias de su culpa. Pero si algún extranjero quiere celebrar la Pascua, debe seguir los mismos decretos y ordenanzas, y todas las leyes se aplican tanto israelitas de nacimiento como extranjeros. ¿Dónde podemos encontrar más información para acerca de esta fiesta? Bueno, les voy a dar algunas citas nada más. Éxodo 11, 12, y podríamos leer a lo mejor todo desde el capítulo 1 de Éxodo hasta el 12, 13 más o menos. Levítico 23, que también menciona las fiestas, ok, la fiesta de Pesaj. Josué 5, versículos 2 al 10, ¿sí? Más que nada aquí, porque les voy a dar un pequeño resumen. Estamos hablando que toda la generación que salió de Egipto ya había muerto. Los que estaban circuncidados eran ellos, los que ya estaban muertos, habían fallecido en el desierto. Las nuevas generaciones no todas estaban circuncidadas, la mayoría no estaba circuncidada. Entonces Dios le da
la orden a Josué de que lo circuncide para poder celebrar la fiesta de Pesaj, ¿ok? Y bueno, en segunda de Crónicas 30, no lo voy a leer, solamente se los estoy dando. El capítulo 30 menciona, aquí sí se está celebrando lo que es la segunda Pascua, ¿sí? Por situaciones que estaban impuros sacerdotes y levitas y también pueblo, creo, no, no pudieron celebrarla en ese mismo día, el 14 del primer mes, más que nada por el anuncio que hizo el rey de que todos iban a celebrarla. Fue tanta la gente que no pudieron purificarse todos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ya no pudieron en ese mes, pero eh, pues sí, lo bonito de este momento en este capítulo es que el rey ora por los que no se han purificado y Dios escucha la oración de ese rey. El rey es Ezequías y era rey de Judá, ¿sí? Y los sacerdotes, los levitas o la gente que querían celebrar la fiesta o ser partícipes de ella, fueron purificados. Estos son algunos ejemplos que hablan de la Pascua, de Pesaj. Hay más, pero ya no se los voy a dar. Vamos a continuar mejor. Y bueno, sigue del versículo 15 al versículo 23. Habla de la nube de fuego, ¿ok? Y habla que el día en que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió desde la tarde hasta el amanecer. Y la nube que lo cubría tomaba apariencia de columna de fuego. Esto ocurría cada noche, siempre que se cubría el tabernáculo, tomaba la nube apariencia de fuego. Si cada vez que la nube se elevaba de la carpa, el pueblo de Israel ya sabía y entendía que se tenía que levantar el campamento y seguir a la nube o a Dios que estaba por medio de la nube. Y donde la nube se detenía, el pueblo armaba el campamento. Esto pasaba siempre que iban a moverse o a quedarse en el lugar que estaban. Si la nube se quedaba días, los israelitas no se movían, ya fueran días, meses, años, ellos no se movían. De hecho, hasta el versículo 21 dice, algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente, pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenían que hacer? Siempre estar atentos, siempre estar listos para seguir adelante. Y bueno, aquí nos enseña la importancia de depender de Dios. ¿Sí? Los israelitas siempre estaban listos a la orden que Dios daba, sea cual sea el día o la hora, noche o en la mañana, estaban atentos y siempre estaban guiados por Dios. Podríamos hacer unas preguntas. ¿Nosotros estamos dispuestos a vivir como el pueblo, bajo las órdenes de Dios? ¿Estamos dispuestos a no tener una vida estructurada, planificada? No sé, digo, pudiera ser que no, no sé qué piense usted, reflexiónelo. Y bueno, mientras estamos esperando el reino, no podemos parar, sino siempre estar listos para cualquier tipo de cambio, para poder seguir sirviendo, compartiendo y anunciando su mensaje. Amén. Y bueno, dice el versículo 23. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. ¿Sí? Vamos a seguir al capítulo 10. Bueno, algo que quería comentar referente a la segunda Pascua. Eh, Recordé también cuando el Hijo de Dios, Yeshua, es sacrificado. A lo mejor ya lo sabe, o recuerde esa historia. Jesús es sacrificado antes de la Pascua. ¿Qué es lo que pasa? La gente que estuvo presente en su muerte
y lo tocó, quedó impura. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron celebrar esa fiesta. Dice ahí mismo en el Nuevo Testamento que los líderes religiosos, fariseos, todos ellos, mmm, no fueron a ver porque ya estaban en preparación para Pesaj, para la fiesta. Entonces, si ellos iban o tocaban a alguien que ya había tocado a algún muerto o a... Sí, o sea, se había mm, si se había hecho impuro, ¿ok? Sí, para no, se había hecho impuro, entonces ellos también ya no podían celebrar esa fiesta. Entonces, lo que a mí me da esa, lo bonito también de esta fiesta es que te da una segunda oportunidad para celebrarla. Lo mismo que pasó con Yeshua. Muchos de los que estaban presentes no pudieron celebrarla en el primer mes. Lo tuvieron que celebrar hasta el segundo. Entonces, eh, digo, eso viene de parte de Dios, que solamente esta fiesta es la única en la que puedes tener esa oportunidad de celebrarla. Y bueno, esto sirvió para el rey Ezequías y también sirvió para los que estaban con Jesús, con Yeshua, ¿sí? Con el Mesías. Quería comentar eso, que se me había pasado. Vamos a continuar en el capítulo 10. Y bueno, nos va a hablar de las trompetas de plata. ¿Sí? Dice el versículo 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Aquí estamos hablando de trompetas de plata. Son diferentes a el shofar, como se conoce. Y bueno, pudiéramos decir que las diferencias es que el shofar es un cuerno de carnero que está hecho de un animal que el Eterno ha creado y bueno, está condicionado por el hombre. Entiendo o recuerdo que dicen que lo calientan para darle esa forma, ¿ok? Y bueno, está hecho así, puede ser de carnero, puede ser de cabra, puede ser de antílope o de algún otro animal puro, ¿ok? Y bueno, las trompetas de plata pues son hechas por el hombre y están labradas a martillo. ¿Ok? Nada más para tener ese dato. Dice el versículo 3 y 4. ¿Sí? Al toque de ambas trompetas todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel tendrán que presentarse ante ti. Y bueno, nos habla de que al toque de ambas trompetas deben de reunirse a la entrada del tabernáculo, pero solamente con una trompeta los líderes, ¿sí? Los toques son los mismos para los dos tipos de trompeta, lo que cambia es que cuando es reunirse a la entrada del tabernáculo son las 2 trompetas y cuando solamente una trompeta pues son los líderes, ¿ok? Entonces del versículo 8 del versículo 5 al versículo 8 nos habla del sonido de trompeta, que es una señal para continuar el viaje, y las tribus que están acampando al oriente del tabernáculo levantarán el campamento. Esas van a ser las primeras. Ahorita, si recuerda ahorita en estos momentos cuáles eran las que estaban al oriente, muy bien, se ganó un chocolate. Si no, ahorita de como quiera las vamos a ver más adelante, ¿sí? Y dice primero las del oriente, después serán las del sur y son toques cortos como señal de ponerse en marcha. Esto lo vamos a ver más adelante. El versículo 7 habla cuando se convoca al pueblo a asamblea y se tocaban las trompetas de manera diferente. Y bueno, lo que habla es que todo esto solamente lo tocaban, estas trompetas las tocaban solamente los sacerdotes descendientes de Aarón. Y bueno, era una ley perpetua y debía cumplirse de generación en generación. ¿Ok?
versículo 19. Esto habla de un tema ya cuando es a la guerra, cuando van contra los enemigos, y bueno, se iba a dar un toque de alarma con las trompetas y el Señor dice, el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. Sí, el versículo 10 dice que también iban a sonar las trompetas en tiempos de alegría, en tiempos de festivales, ya sea de fiestas, festivales anuales, y bueno, también el Shabbat y al principio de cada mes. Además se tocarán las trompetas cuando se entreguen ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Las trompetas les recordarán a Dios el pacto que ha hecho con nosotros. Sí, vamos a leer el versículo 11 y 12 del capítulo 10. 11 y 12. Sí. Durante el segundo año, después que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. ¿Ok? Ya es el segundo año. Y bueno, salen del Sinaí para ir al desierto de Parán. El versículo 13 nos habla de cómo iban, o nos va a empezar a hablar a partir del versículo 13 cómo iban el orden de las tribus y de los levitas. Y bueno, ya el versículo 14, si no se acordó cuáles eran las tribus del oriente, bueno, aquí ya nos las va a decir. Las tribus que iban al oriente era Judá, que era la que iba adelante, y las tropas que lo seguían eran Isaacar y también Zabulón. Del versículo 17 en adelante nos dice que se desarmó el tabernáculo. Y bueno, los siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas. Sí, recordemos, meraritas cargaban lo más pesado, ¿ok? Y los gersonitas telas y demás accesorios o objetos de esa... Sí, lo que tenía que ver con las telas y todo eso, ¿sí? Y bueno, llevaban todo el tabernáculo. Bueno, ya lo dice aquí, todo el tabernáculo, y los que seguían atrás de ellos eran las tropas de Rubén junto a la tribu de Simeón y la tribu de Gad. En el versículo 21 en adelante menciona que la división coatita fue la siguiente en salir y llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. Cuando ellos iban, el tabernáculo ya debería de haber estado instalado en su nueva ubicación, antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les daban un tiempo, una distancia considerable para que llegando los cuatitas y los meraritas, digo los gersonitas y los meraritas, ya pudieran tener todo listo, ya nomás para que llegaran los cuatitas a meter pues lo más sagrado, ¿sí? No estar esperando afuera, ¿ok? Entonces las siguientes tribus que iban atrás de los cuatitas eran la tribu de Benjamín junto con la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. Y bueno, las últimas en partir en el versículo 25 en adelante fueron las tribus o las tropas de Dan que marchaban, y estas estaban a la retaguardia, ¿ok? De todos los campamentos que iban al frente. Y bueno, la tribu de Aser y la tribu de Neftalí son las que van junto con Dan, Dan, Aser y Neftalí. En ese orden fue como marcharon los israelitas, división por división. Y bueno, los hijos de Israel tenían un orden estricto a la hora de marchar por el desierto. Y vemos, cuando hay un orden, hay paz. Cuando hay desorden, cuando no se ponen de acuerdo, hay confusión y puede haber conflicto y accidentes, ¿ok? Y terminamos con el versículo 35 y 36 del capítulo 10. Dice, siempre que el arca salía, bueno, voy a leer desde el
33. Así que después de salir del monte del Señor marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse a descansar. Cada día mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel. Bueno, aquí está lo que comentábamos ahorita. Dice que marcharon por 3 días. Entonces la nube iba seguidita hasta el tercer día, que bajó, y ya pudieron todos acomodar sus campamentos, acomodar el tabernáculo, cada quien en su lugar, tanto en oriente, poniente, norte y sur. ¿Ok? Seguimos en el capítulo 11 del libro de Números, y en la primera parashá, y ahorita al inicio de esta parashá también les dije que no olvidaran que este libro es un libro en el que hay mucho lloriqueo, mucha murmuración, quejas y caprichos. ¿Ok? El que tiene su Biblia a la mano y puede ver el subtítulo, ya se va a dar una idea de por qué es todo esto. ¿Sí? Entonces aquí es donde comenzamos con esta parte, y el capítulo empieza que el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban. Y bueno, el Señor oyó todo lo que ellos dijeron y se enojó contra ellos, y encendió y envió un fuego que ardió y destruyó a algunos en las afueras del campamento. El pueblo pidió ayuda a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Ese lugar se llamó Taberá, que significa el lugar del fuego que arde. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, ellos estaban murmurando o estaban quejándose de lo que estaba pues viviendo, pasando en ese momento. Y bueno, lo que podemos aprender aquí es que la lengua es algo muy peligroso. La lengua es muy peligrosa, y por la misma lengua los hijos de Israel hicieron que se incendiara o que se encendiera, que se encendiera el fuego de Dios. ¿Ok? Lo que ellos dijeron, lo que ellos murmuraron, pues fue lo que hizo que Dios se enojara, y fue lo que terminó en su eliminación, en su en lo que los consumió, para no complicarla, ¿sí? Y bueno, podemos ver Santiago 3 versículos 5 y 6, que nos menciona cómo la lengua es peligrosa y lo que puede hacer. ¿Sí? Tengamos cuidado también en cómo hablamos nosotros y lo que decimos, y cómo lo decimos, a quién se lo decimos. ¿Ok? Vamos a leer del versículo 4 al 6. Dice entonces: la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Hoy teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Ok? Y bueno, el versículo 17 dice que el maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro, y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo. Salía durante la noche y caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Cuando vamos al campo que hemos ido, siempre en la mañana que nos despertábamos, o 7:30, 8 de la mañana, se veía donde estaban las gotitas, o estaba húmedo el pasto. Y bueno, quiero pensar que ahí se veía también el maná. Sí, bueno, lo que podemos ver es
¿cómo, cómo menciona aquí? Gentuza extranjera, ¿ok? Cómo por unos puede todo echarse a perder, como dice, o sea, un poquito de masa leuda lo demás, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué empezó? Por unos pocos que ni eran pueblo, pero habían salido con el pueblo de Israel. Ellos empezaron a hacer todo esto y bueno, al final de cuentas terminó contagiando a los demás israelitas. Y bueno, que podemos ver que pues nomás se acordaban de lo bueno según ellos, de la comida, pero no del sufrimiento, no de la esclavitud, no de cómo eran tratados. eh, Podríamos decir que hasta como animales, o sea, porque no tenían vida, solamente era estar trabajando, 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 trabajando. Entonces, pues, eso es algo eh, que en su cabeza, no sé, tenían algo malo, que no les hacía, no abrían los ojos, o sea, eh, Dios los había sacado de ahí para que ya no estuvieran de esclavos. Y bueno, ahorita yo puedo comentar esto así como que, ay, no, hombre, se pasan, o sea, todo lo que pasaron y aún así están con ese tipo de actitudes, con ese tipo de comentarios. Y bueno, a lo mejor y yo, si estuviera en esa misma posición o en ese mismo momento, a lo mejor y hasta yo hubiera también dicho lo mismo o peor. Entonces, pues no. Que Dios nos ayude a siempre estar agradecidos, a no quejarnos con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos bendice y tampoco no pedirle de más. Amén. Bueno, el versículo 10 nos dice que Moisés escuchó los lloriqueos y lo que decían, eh, pues que era todo al pueblo que estaban la entrada de sus carpas, ¿ok? Sigue diciendo más adelante el versículo 11 en adelante, ¿sí? Moisés se empezó a quejar, a desahogar con Dios, diciéndole que por qué lo trataba así, que tuviera misericordia a él, que qué hizo él para merecer todo esto, que de dónde iba a conseguir toda la carne para toda la gente. Y bueno, no dejaban tampoco de quejarse el pueblo, que querían carne, carne, ellos querían algo diferente al maná, lo cual Dios también les había dado y les había bendecido. Y era pues un milagro cómo ver el maná ahí que caía en la noche. Podían estar afuera y no veían nada, dormían, despertaban y ya estaba ahí el maná. Bueno, no sé cuál era su pensamiento, su manera de actuar. Entonces, pues, a lo mejor y hasta yo pude haber sido de esos que hubieran a lo mejor y murmurado. Y bueno, sigue diciendo que la carga era demasiado pesada. Final del versículo 14. Dice el 15, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Entonces Moisés ya estaba cansado, no sé, o sea, tanto tiempo estar con gente, eh, pues lo menciona más adelante en números, gente terca, pueblo terco, que no entiende. Por eso Dios les tiene que estar diciendo una y otra y otra y otra vez, porque con una vez a veces no entendemos, tienen que decirnos más de una vez. Y bueno, el espíritu que está sobre un líder, podemos ver en este caso a Moisés, sobre Moisés está este espíritu, causa en él que haya un sentimiento de carga por el pueblo. Esta es una carga de preocupación parecida, podríamos decir, a lo que siente una madre por sus hijos, estar preocupados, chiquitos, los niños, estar al pendiente de ellos, no vaya a caerse, no vaya a hacer esto, no se vaya a meter a la boca aquello. Es algo que preocupa. Entonces, es una carga de responsabilidad que en muchas ocasiones se vuelve muy pesada y a veces está muy agotadora. ¿Ok?
Vamos a seguir en el versículo 16. ¿Sí? Menciona que Dios manda a llamar a Moisés y le dice que reúna delante de él a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes en Israel. Dios iba a descender, iba a hablar con él e iba a tomar del el espíritu que estaba sobre Moisés y lo iba a poner sobre los 70 ancianos, y ellos también iban a llevar la carga del pueblo junto con Moisés. Y así no iba a soportar todo Moisés solo. Y bueno, el verso 18 también dice que el Señor le dijo al pueblo por medio de Moisés que se purificaran porque el día siguiente, dice, porque mañana iban a tener carne para comer. Ahí Dios le está diciendo a Moisés que no iba a ser ni un día, ni dos, ni 5, ni 10, ni 20, que la carne les iba a durar a un mes, ¿ok? Pero dice que hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne que iban a comer, pues rechazaron al Señor que está entre ellos, y han lloriqueado recordando a Egipto, de donde Él ya los había sacado. Ellos no se acordaban de lo que había pasado, de su sufrimiento, de su esclavitud, y solamente recordaban lo bueno según ellos. Sí, nada más recordaban lo que les convenía nada más. Sí. Entonces Moisés, el versículo 21 dice: entonces Moisés respondió al Señor: hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, ¿alcanzaría? Y bueno, dice el versículo 23: entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y bueno, podemos ver citas en las que Dios cumple lo que dice. Podemos ver el caso de Abraham y Sara. No estaban muy convencidos, no estaban creyendo lo que iba a pasar con Sara. Iba a tener un hijo y Dios le dice que en un año iba a regresar y Sara iba a estar embarazada. Entonces ahí podemos ver un ejemplo. Jeremías 32:27 también menciona que no hay nada imposible para Dios. Mateo 19:26 también podemos ver que Yeshua les dijo que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y por último, Romanos capítulo 4 versículo 21 dice que lo que Dios promete lo cumple. ¿Ok? Y bueno, Moisés comunicó todo esto al pueblo, juntó a todos los ancianos, a los 70, los colocó alrededor del tabernáculo. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés, y en ese momento también les dio a los 70 ancianos el mismo espíritu, o del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos empezaron a profetizar. Esto solamente pasó esa vez, ya nunca más volvió a pasar, nunca más menciona la Biblia que haya pasado algo. Entonces fue lo último. La primera y la última vez que pasó esto. El versículo 23 menciona que dos hombres que también eran de esos ancianos no habían estado presentes y ellos andaban en el campamento, pero aún así el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron ahí en el campamento. Un joven corrió con Moisés y le dijo que estaban profetizando en el campamento, y Josué le dijo que lo detuviera, pero Moisés le dijo que no, y Moisés así como que ya quisiera que todos los pueblos, todos los del pueblo fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. Y bueno, Moisés regresó al campamento con todos los ancianos. Entonces la actitud de Moisés era: ay, ya quisiera yo que a todos les entrara el espíritu y no estar batallando con ellos, y que pudieran entender a la primera y obedecieran y ya dejaran los problemas, las murmuraciones. Pero pues bueno, no pasó así. El versículo 31 del capítulo 11, ¿sí? Ya nos va a hablar de las codornices, y dice que llegó un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Las codornices volaban por kilómetros,
en todas las direcciones a la altura de 1 metro sobre la superficie de la tierra. Las cornices, pues fue todo el día y la noche en las que recogieron. Todavía hasta el siguiente día estaban recogiendo. Y bueno, con esa carne que aún estaba en su boca, el Eterno se enojó, se encendió contra ellos y los castigó con una plaga muy grande. Y en ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa tumbas de glotonería, porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Y los israelitas viajaron de Kibrot Hatabá a Hazerot, donde se quedaron por algún tiempo. Otro significado que le encontré a la palabra Kibrot Hatabá o al lugar es que también era sepulcros de la codicia. Un comentario que leí dice que no es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, algo bestial y demoníaco que no está basado en una función natural de necesidad, sino transgiversándola para que sea una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento, es igual o peor que los deseos bestiales de los animales. Y bueno, tengamos cuidado con la codicia y si tenemos, bueno, sepultémosla y que eso no pueda dominar nuestras vidas, ¿sí? Santiago capítulo 4 del 1 al 3 nos habla más o menos de este tema, ¿sí? De cómo, qué es la codicia, qué es la envidia, cómo los malos deseos nos llevan a pecar. Y bueno, vamos a terminar, ya llegamos al capítulo 12, el último capítulo que nos queda. Y bueno, habla de Miriam y Aarón. Sí, ya sabrá qué significa, qué es lo que habla. Bueno, habla de la murmuración que tuvieron contra Moisés. Lo voy a leer. Dice, mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam, y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente, y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Bueno, aquí el término cara a cara es como si estuvieran hablando. Entonces, como si yo tuviera una persona enfrente, no la veo, pero la escucho. Algo así tiene que ver la palabra cara a cara. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés. No. Sí, clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazerot y acamparon en el desierto de Paran. Y bueno, este es un ejemplo de cómo la familia se levantó contra Moisés, lo que es Miriam y Aarón, y un ejemplo de también cómo debemos de actuar nosotros, en este caso como Moisés, ¿sí? Dejó la justicia a Dios, que Dios tomara las decisiones y no actuó por su propia voluntad. Y bueno, tuvo sus consecuencias cuando se levantaron ante la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era
que solamente Moisés iba a ser el líder con el que iba a hablar Dios. Y bueno, fue un error haber hablado contra las decisiones que Dios tomó. Por eso también debemos tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque todo lleva a consecuencias. Aunque la transgresión se perdonó, tuvieron que pasar 7 días, eh, a lo mejor ya perdonada, pero el castigo, la consecuencia de lo que hizo, fue de 7 días afuera del campamento, ¿ok? Es muy grave eh, hablar contra todos los que han recibido o si han recibido la confianza de parte de Dios, así que no debemos pues de andar hablando mal de los líderes que Dios ha puesto como instrumentos para su servicio y instrumentos de su palabra. Dios se encarga de juzgar al que comete pecado con su lengua. Dios nos libre de estar hablando de alguien, y más si Dios lo ha puesto ahí, ¿ok? Y bueno, vemos también a Aarón que se dejó llevar, al igual como con el becerro. Moisés ya no va a regresar, ya está ahí, ya se quedó 40 días, ya se va a haber muerto o algo. Y bueno, Aarón, no sé, por creerles o por ser una persona que no busca pleitos, pues se dejó llevar por estas corrientes malas que afectaban eh, a él y a los demás, y le faltaba a lo mejor carácter para resistir este tipo de situaciones y estar firme en lo que él estaba confiando o en lo que él creía. Pero aún así, pues bueno, en esta ocasión él fue rápido y se humilló, y nosotros eh, también debemos de ser así. O sea, si nosotros hemos hablado mal de alguien, pues ahora es tiempo de humillarnos delante del Señor, y bueno, que en su misericordia Él nos pueda perdonar de lo que hayamos hecho. Hablar mal de algún hermano, de algún pastor o alguien que estaba como líder en algún lugar. Bueno, ahí que Dios nos pueda librar de esas situaciones. Y bueno, esto es lo que nos tocó el día de hoy. Le damos gracias a Dios porque nos permite todavía abrir su palabra, y bueno, si Dios quiere y nos permite, nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Yo les deseo un feliz Shabbat y bueno, que Dios los bendiga. Shalom.